In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancta Maria, sede sapientiae, ora pro nobis. Continuamos en este tema acerca de la naturaleza del hombre. Seguimos profundizando en la cuestión de las operaciones del hombre que le pueden llevar a ese conocimiento universal y a la voluntad libre. Terminaremos ahora algunas cosas sobre el conocimiento universal y luego pasaremos al tema de la voluntad. Como veis, estamos profundizando bastante en esto con ayuda del libro de filosofía del hombre que ya visteis en su momento. Porque, repito, el tema es muy importante y aquí tenemos que tener claro que precisamente el tener un alma espiritual, en el sentido de un alma no material, es lo que te permite ese conocimiento universal, y que la única alternativa a esto, es lo que vamos a ver ahora, sería algún tipo de panteísmo. Por eso es lo que os he puesto en este apartado, la gran alternativa, o Santo Tomás o Spinoza. Es decir, o tú aceptas que tienes un elemento en ti que es no material, que es espiritual y que te permite salir fuera, por así decir, del conjunto de cálculos lógicos que puede hacer el cerebro para establecer, diríamos, un nuevo símbolo lógico, que luego para calcularlo evidentemente te va a hacer falta el cerebro, pero para constituirlo, para establecer esa novedad, esto que habíamos visto en el apartado anterior, que tú te puedes reconfigurar de nuevo conforme a la realidad buscando una nueva diferencia que antes no tenías, esa capacidad es precisamente la del entendimiento universal, la del entendimiento espiritual, y que nos permite universalidad, y que es lo que luego nos va a permitir la libertad, como veremos. Vamos a ver este texto de Basti, que es un poco denso, pero creo que puede ser interesante. Aquí, va criticando a los que defendían un planteamiento materialista, en el hombre no hay nada que supere la materia, y al mismo tiempo que tenemos una mente que es capaz de un conocimiento universal y que, diríamos, tiene un planteamiento funcionalista. O sea, como funcionaría el funcionalismo, lo veremos después, es identificar la mente, el funcionamiento de la mente a un ordenador, o sea, con todos los límites de cálculo que tiene un ordenador. Fijaos cómo vamos a irlo leyendo y lo explicamos porque es bastante interesante. Respecto a ciertos defensores de un planteamiento materialista y funcionalista de la mente, si fueran capaces de comprender que la actividad del pensamiento está ligada a la constitución de símbolos lógicos que el sistema computacional del cerebro humano después será capaz de manipular, inmediatamente deberían darse cuenta de que, debido a los fundamentales teoremas de metamatemática, el descubrimiento de las antinomias lógicas y de los teoremas de Gödel 1931, esa constitución solo puede venir desde fuera del sistema que manipula los símbolos. Cf. La teoría tomista sobre el carácter no orgánico de las operaciones intelectuales. Es decir, aquí nos está recordando Basti un poco lo que os he comentado. Cuando nosotros pensamos, no solo es que calculemos, relacionemos unos símbolos con otros, sino que constituimos unos nuevos símbolos que antes no tenían. En el lenguaje se dan siempre esos símbolos. Por eso fijaos cómo nosotros podemos constituirlos, podemos establecer símbolos nuevos, podemos establecer símbolos sobre símbolos, podemos hacer un análisis del lenguaje sobre el lenguaje, porque fijaos que los animales, en general los animales sociales, tienen un lenguaje. Claro que tienen un lenguaje. Lo que no tienen es un lenguaje sobre el lenguaje. Diríamos que su lenguaje ya lo tienen constituido, y por eso muchos patrones de movimiento, por ejemplo, de las abejas, funcionan ahora igual que hace 2000 años, más o menos. Sí, ha habido algún cambio, pero realmente no. O sea, no es que puedan cambiar a su gusto todos esos símbolos lógicos o constituir nuevos símbolos lógicos para solucionar un problema que antes no tenían. Diríamos, están limitados por su instinto,
están limitados por su naturaleza material, pueden conocer una serie de cosas, pues el ejemplo que os he puesto siempre, el lobo ve la oveja, va a cazarla, la oveja ve el lobo y huye, o sea, reciben esa información, pero siempre la tienen que interpretar a partir de una, digamos, de una base física dada. En ese sentido, los símbolos lógicos que están utilizando ellos, por así decirles, vienen por naturaleza. Lo que pasa es que nosotros somos capaces de constituirlos, de establecer nuevos. Y dice aquí, es muy interesante esto, porque aquí es donde viene la clave de la crítica. Naturalmente, los materialistas incurables siempre podrían recurrir en este punto a textos clásicos como Hofstadter 1978 y Webb 1980, quienes, a partir de las citadas evidencias metamatemáticas, niegan, al contrario de lo que hacemos nosotros, la espiritualidad de la operación intelectiva. Claro, porque Hofstadter y Webb son materialistas y conocen bien los teoremas de Gödel, y lo que dicen es que no hay ningún alma espiritual ni nada por el estilo. Acordaos que lo que te decía los teoremas de Gödel es que tú no puedes establecer desde dentro del sistema, cuando es un sistema que tenga al menos la complejidad de la aritmética formalizada de Peano, si una proposición es verdadera o es falsa dentro de ese sistema. O sea, te va a aparecer alguna en la que tú no puedas establecer si es verdadera o si es falsa. Por tanto, si falsifica el sistema, si está dentro, si está fuera. Por aquello de que un sistema no puede ser a la vez perfectamente consistente y evitar toda, o sea, perfectamente consistente quiere decir que evite toda contradicción y al mismo tiempo completo, o sea que ante cualquier proposición derivada del sistema pueda establecer el sistema un sí o un no, decir si entra dentro del sistema o si lo falsifica. No hay ningún sistema que sea capaz de hacer eso, con lo cual siempre va a haber que salir fuera del sistema. Esto lo conocían perfectamente Hofstadter y Webb y ellos mantienen su materialismo, pero fijaos. Sin embargo, como estos dos autores citados son informáticos y matemáticos serios, y no diletantes en la cuestión como el voluntarioso Crick, Crick fue uno de los que intervino en el descubrimiento de la hélice del ADN y todas estas cosas, aunque parece que plagiaron el descubrimiento a otra señora, que era la que lo había sugerido primero, pero pasó a la historia como el descubridor de cómo se articula el ADN. Saben muy bien cuál es el precio que hay que pagar por determinadas afirmaciones de principio. Fijaos que ahora comienza aquí ya la argumentación. Si el procesamiento de la información dentro de cada cerebro humano es el correlativo objetivo de lo que introspectivamente llamamos función psíquica, y si para justificar el carácter constitutivo de los símbolos y reglas objeto de este procesamiento hace falta recurrir fuera del sistema de información. O sea, aquí te está recordando que como no hay un sistema que pueda ser perfectamente completo y consistente, siempre te va a hacer falta salir fuera del sistema para conseguir, digamos, un nuevo axioma, un nuevo principio que te permita resolver un problema que antes no podías resolver. La cuestión, como vais a ver, en qué consiste, o sea, el problema es qué es ese fuera del sistema. Entonces, si se quiere negar que este fuera sea el entendimiento espiritual de cada individuo, es preciso que se trate de un presunto determinismo absoluto de toda la naturaleza física a la cual pertenece cada cerebro y de cuyas leyes depende in toto. O sea, con lo cual solo hay dos alternativas. Como tú no puedes tener, o sea, el cerebro no puede ser como un ordenador con una serie de instrucciones, porque si fuera así, siempre aparecerían problemas ante los cuales el cerebro se va a quedar bloqueado. Entonces, la cuestión está, hay que salir fuera del sistema. Pero claro, ¿ese fuera qué es? Evidentemente el planteamiento tomista que aquí defiende Basti es ese fuera, quiere decir que tú tienes un elemento espiritual, por tanto no material, que es capaz de buscar una nueva diferencia, es capaz de buscar una nueva situación que establezca un nuevo símbolo lógico, eso quiere decir que introduces un nuevo axioma, o sea, digamos, vas amoldando el sistema computacional a lo que te encuentras y tienes una capacidad indefinida de amoldarlo. Esa capacidad indefinida de amoldarlo sería, digamos, como hay que plantear con esta, digamos, con esta perspectiva informática,
el tema de que tenemos un elemento inmaterial. O sea, una posibilidad de salir fuera del sistema sería que tú tengas un elemento que sea no material, que sea bueno, no solo no material, sino que sea espiritual, que pueda volver perfectamente sobre sí mismo. O sea, por eso entendéis por qué Aristóteles ya decía que el entendimiento tenía que estar separado, tenía que haber una separación respecto a la materia. Más o menos aquí te está diciendo lo mismo, solo que con esta terminología informática. Es necesario advertir que se habla de presunto determinismo porque... Perdón, o sea, la cuestión está, si tú no aceptas que tengas ese entendimiento separado, el entendimiento espiritual, separado no en el sentido de los averroístas, que haya uno para todos, sino que tú tengas un elemento que sea propiamente espiritual, tienes que recurrir a que ese fuera del sistema sea todo el conjunto de la naturaleza física. O sea, un poco lo que, digamos, lo que había dicho Spinoza. Una posición de este tipo se justifica solo por un axioma, no. Esperad. Teorema, se trata de un acto de fe laico, racionalista neo-espinosiano respecto a la naturaleza que sería el correlativo en física del axioma del buen orden en matemáticas. Bien, el axioma del buen orden es uno de los axiomas de la teoría de conjuntos que te permite que cuadre toda la teoría de conjuntos, te permite establecer siempre una ordenación en los conjuntos. Entonces, para que, digamos, tú puedas, para que exista un fuera de tu cerebro concreto, entendido como un sistema computacional, si no aceptas un alma espiritual, ese fuera tiene que ser el determinismo de la naturaleza. Pero atención, porque eso lo tienes que suponer. Ese determinismo no lo puedes demostrar. Por eso, como dice aquí, estamos ante un acto de fe laico, porque de eso no puede haber una demostración. Sí, tú puedes decir que como tú no quieres aceptar un Dios trascendente, pues tienes que suponer el determinismo de la naturaleza. Perfecto. Hay que decir, pues elige o supones el determinismo de la naturaleza o supones un Dios trascendente. Lo que pasa es que si supones el determinismo de la naturaleza, obviamente no puede haber libertad. En otras palabras, si se quiere negar que el fuera del cual obtener la constitución de los símbolos y reglas para los procesos cognitivos y de control del comportamiento efectuados por el cerebro sea la espiritualidad de una operación intelectiva del sujeto, es preciso suponer que ese fuera esté constituido por una inteligencia universal, identificada al modo de Spinoza con el determinismo de la naturaleza. O sea, como veis, ahora, gracias a toda esta cuestión de teoría de la computación y estas cosas, podemos saber que estas alternativas que ya se han ido planteando en la historia del pensamiento, pues al final se reducen o Santo Tomás y planteas un entendimiento espiritual del hombre que sea capaz de salir fuera del sistema, que luego es el sistema de cálculo que tiene el cerebro, igual que cualquier otro cerebro de cualquier animal es un cierto sistema de cálculo, algo que sea capaz de salir y volver a digamos, y reconfigurarse y establecer nuevos modos de cálculo, nuevos axiomas, etcétera, o si no tienes eso, tienes que ser spinosiano y suponer que existe esa naturaleza en donde existe ese determinismo al cual recurriría el cerebro, pero que es algo que tienes que suponer. Y por tanto la consecuencia es... El precio que hay que pagar por negar la espiritualidad de la operación intelectiva es el de negar a cada hombre en particular la posesión de funciones psíquicas superiores. Es preciso negar a cada persona la capacidad de constituir y no solo de manipular símbolos lógicos y reglas de comportamiento, y por esto mismo sería preciso negar a cada persona la capacidad de pensar y de deliberar. O sea, que o aceptas que hay un alma no material, espiritual, que es capaz de hacer que el sistema de cálculo que es el cerebro se reconfigure, o si no aceptas eso, olvídate decir que cada persona tiene capacidad de pensar y deliberar, que por otra parte esto esto no era tampoco ninguna novedad, esto incluso antes de Spinoza era el averroísmo latino, esa cosa de que existe una inteligencia universal para todos, que piensa por todos, es esto. Pensad que luego
toda la cantidad de, digamos, de estados totalitarios o sistemas totalitarios, lo veremos en su momento, que han querido eliminar al individuo en nombre de la sociedad o en nombre de la totalidad, en realidad es una cosa de este estilo. O sea, esto ya era el averroísmo latino, pero por lo menos ahora, diríamos, se puede plantear de una manera lógica bastante más clara. La espiritualidad de la operación intelectiva, es decir, de la operación metalógica, que no puede tener por definición una implementación física, consiste en el hecho de que el sistema pueda modificar indefinidamente la forma de la función lógica, igual a símbolo, que hay que calcular, definiendo a la vez la verdad para este problema o para aquella realidad que se debe representar con la función transformada de esta manera. En este sentido veritativo hay que entender la noción de constitución de un símbolo lógico para un cálculo lógico sucesivo. Es decir, lo característico que el sistema puede modificar indefinidamente su función lógica. Es como si en lugar de calcular una serie de cosas con una función lógica, cualquier sistema de cálculo, pensad, tú tienes un sistema de cálculo pues para calcular, no sé, la distribución de pesos o que hay en un puente o cómo puede resistir. Entonces, lo que te está diciendo es que la característica del conocimiento espiritual es que tú puedes modificar continuamente esas funciones con las que estás calculando. Por eso, fijaos, no existe una única axiomática matemática ni una única axiomática física, sino que tú vas estableciendo las funciones según te hacen falta para cada uno de los cálculos, que es lo que dice aquí, definiendo a la vez la verdad para este problema o para aquella realidad que se debe representar con la función transformada de esta manera. ¿Entendéis por eso por qué la verdad es una adecuación? Porque tú tienes que tomar qué axiomas te hacen falta para este problema, estos. Para este otro problema, estos otros. Para ese otro problema, estos otros. Frente a todas las mitologías de que había una geometría única, unas matemáticas únicas o una física única. No, tú tienes que ir formulando esas funciones que te hacen falta para cada uno de los contextos. Fijaos un poco que esto, digamos, desde el punto de vista práctico, aunque no, o sea, luego desde el punto de vista de la ingeniería, el realizarlo tiene su complicación, pero sería un poco lo del coche que se conduce a sí mismo. Ahí la cosa es mucho más sencilla porque se trata simplemente de que el coche vaya por una determinada carretera y no atropella a nadie, algo que ya son capaces de hacer los animales. Pero ahí, digamos, ya incluso en ese nivel tan sencillo como el de los animales, tienes que tener una capacidad de irte adecuando la noción de verdad. Pues bien, cuando hablamos de esta adecuación ya en sentido intelectual, es algo muchísimo, o sea, ya ahí no tienes ningún límite. Tienes que poder formular una función, si hace falta, completamente nueva ante un problema completamente inesperado. Por eso es lo que os decía, que los animales ante un problema completamente inesperado se quedan parados, o como la avispa se choca continuamente contra la ventana porque no tiene posibilidad de buscar una nueva función para resolver ese problema. Aunque después esa función, una vez constituida metalógicamente y metafísicamente, tendrá necesidad de un referente físico para ser calculada de hecho. Claro, evidentemente, luego hace falta el cerebro, porque tú cuando has establecido esa nueva función, esa función tiene que ser implementada. Acordaos que estamos hablando aquí siempre de la noción de información, de la noción de ordenamiento, tendrá que ser implementada en un cerebro. O sea, por eso nosotros para pensar necesitamos siempre el cerebro, necesitamos las imágenes, necesitamos las cosas sensibles y materiales, sí, pero la capacidad que tenemos de ir modificando esa información, eso es algo que ya sale del ámbito material y se fundamenta en ese aspecto espiritual del hombre. En este sentido, una operación espiritual de constitución del símbolo lógico, igual a acto intelectivo, nunca tendrá una función fisiológica como órgano. Es decir, no es que el cerebro sea el que te vaya a establecer esa nueva, digamos, esa nueva función lógica, o que sea una función fisiológica, algo material, lo que te permita esta readecuación indefinida. No, eso te lo va a tener que dar un elemento no material, pero una vez que tú la has establecido, siempre va a estar vinculada a un cerebro. Es lo que Santo Tomás lo va a considerar el objectum, el objeto, o sea,
en ese sentido, el intelecto espiritual no utiliza un órgano. No es que el entendimiento tenga al cerebro como órgano, pero sí como objeto, porque todas las informaciones que, diríamos, ha establecido ese entendimiento espiritual, luego tienen que ser, por así decir, procesadas, calculadas, aplicadas mediante el cerebro. Sino siempre como referente, objectum. Bien. Es un poco, como veis, son cosas que tienen muy presentes todo el tema de la teoría de la computación, pero lo fundamental creo que es bastante claro. O sea, o tienes tú un entendimiento espiritual que te permita salir del aspecto material y que te permita ir estableciendo nuevos sistemas, por así decir, de cálculo de computación, o si no, tienes que suponer ese determinismo de la naturaleza y entonces tienes que negar que hay libertad o todo este tipo de cosas. Porque además, y con esto pasamos al segundo apartado, siempre existiría la tentación, y eso se ha dado en todos los ontologismos, en todos los restos de platonismos, de querer bautizar esa totalidad de la naturaleza. Es decir, no, como yo soy antitomista y yo no quiero aceptar que tenemos un alma espiritual, forma del cuerpo, pero que es propiamente espiritual, me quedo con el determinismo spinosiano. Pero como Spinoza suena muy mal, vamos a bautizarle, vamos a ponerle así algún lacito para que la cosa sea más, digamos, sea más tragable. E integrar eso en el pensamiento cristiano, que fijaos que sería la enésima variante de la captación platónica de las esencias. No es que tú formules la verdad como una adecuación tuya a algo exterior, sino que las verdades ya existen como flotando por ahí en un conjunto total, misterioso y absoluto que de una manera mágica podemos captar. Como veis, es simplemente otro aspecto más del planteamiento de Spinoza, porque acordaos que para Spinoza uno de los aspectos de esa totalidad era la extensión, pero otro era el pensamiento. O sea que diríamos, sería meter el mundo platónico de las ideas en ese panteísmo de Spinoza, en el aspecto del pensamiento. Lo que pasa es que, esto como ya hablamos del ontologismo, la captación platónica de ideas en el fondo siempre conlleva un ontologismo, porque supone, se quiera o no se quiera, que existe ese conjunto infinito de todo lo posible, que sería absoluto y por ello divino. Claro, tiene que ser absoluto porque no habría nada fuera de ese conjunto. O sea, en ese sentido se parecería al absoluto de Spinoza, solo que aquí, como lo has bautizado un poco, lo has metido en el campo platónico, lo puedes meter más piadosamente en la mente de Dios y decir que son las ideas que tiene Dios en su mente, pero todo esto son simplemente los mismos perros con otros collares. Con lo cual estás diciendo que para conocer tú cualquier cosa tienes que captar de una manera mágica y misteriosa ese conjunto absoluto de ideas, que esto evidentemente es ontologismo y al final es el mismo esquema formal que hemos visto antes. O sea, la ventaja de que cuando estas cosas se plantean con el punto de vista de la lógica, de la teoría de computación, al menos las cosas son mucho más claras. O sea, aquí ya no vamos a hacer una batalla si esto lo llamamos platonismo, si esto lo llamamos espinosianismo, si esto lo llamamos panteísmo, si esto lo llamamos ontologismo. No, aquí lo que estás diciendo es que tú supones que hay un conjunto infinito, absoluto, que te hace falta para conocer. Eso es dejando aparte las etiquetas. Y aquí, obviamente, la trascendencia de Dios, si te he visto no me acuerdo, porque con esto habría una simetría entre Dios y el conjunto de lo cognoscible, mientras que hemos dicho que todas las relaciones entre Dios y cualquier cosa que no es Dios tienen que ser asimétricas. Pensemos que si las ideas, en este planteamiento platónico, tienen un carácter universal y necesario, se debe a que forman parte de ese conjunto total, y eso de manera necesaria. Es decir, el conjunto depende de las ideas dependen del conjunto. Relaciones simétricas. Aunque, claro, tú eso lo puedes suponer muy alegremente, pero en cuanto trates de argumentar y razonar, van a aparecer las contradicciones. Por eso al final, y eso lo tenéis en Platón, y luego tenéis en los neoplatónicos, esa captación de las esencias
sería más bien un proceso no racional, sino algo intuitivo, como una experiencia mística de la totalidad o cosas de ese estilo. Repito, todo eso son simplemente las ropas del bautismo que le quieres poner a lo de Spinoza, pero no hemos salido del planteamiento spinosiano y no hemos salido de la pérdida de la trascendencia de Dios. Lo que pasa es que, como os comento aquí, incluso estas pretensiones no van mucho más allá de las palabras, porque esa supuesta intuición no serviría de nada en la realidad concreta. O sea, como este sistema autorreferencial en lo finito siempre va a encerrar contradicciones, aunque lo proyectes en un horizonte infinito no vas a solucionar nada. O sea, no vas a poder calcular nada. Esto ya hubo algunos autores que después de Gödel indicaron que el recurso a estas intuiciones platónicas no servía para nada. Es curioso porque el mismo Gödel era partidario de este tipo de platonismo. O sea, se daba cuenta, como no podemos hacer un sistema de cálculo en lo finito que sea a la vez consistente y completo, eso quiere decir que tenemos que tener como una intuición de las esencias matemáticas o algo por el estilo. Lo que pasa es que un poco después ya salieron autores explicando que eso daba lugar todavía a nuevos inconvenientes. Sobre esto, el que quiera profundizar en el libro de los artículos de Basti, de la física de la información al conocimiento y libertad de la persona, en el segundo artículo que hay ahí, de los que traduje, tenéis un poco una explicación, tanto el primero como el segundo, que habla de relaciones Fe-razón y luego profundiza en ello, tenéis una explicación de todas estas cosas con amplitud, no nos podemos detener ahora más, pero ahora ahí hay bastante, el que quiera profundizar ahí tiene bastantes más cosas. Claro, obviamente, o sea, esto es verdad. En cualquier razonamiento debemos suponer que existe la verdad absoluta, en cuanto que Dios es causa de las cosas que son verdaderas, porque siempre empleamos determinados principios lógicos. Pero atención, una cosa es suponer que existe la verdad absoluta, el tema de Dios como causa de todo, y otra cosa es intuir la verdad absoluta, que eso sería un contradictorio, Dios como esencia de todas las esencias, como esa totalidad, ese conjunto que contiene absolutamente todo, incluyéndose a sí mismo, y que al final da lugar a contradicciones. O sea que sí, Dios te va a hacer falta, o el absoluto te va a hacer falta. La cuestión está, ¿cómo planteas tú el absoluto? ¿Como un absoluto trascendente del cual depende todo, o como un absoluto que es un conjunto que incluye todas las cosas? Y ahí, ya digo, me da igual Spinoza que Platón, que Rahner, que cualquier ontologista, o sea, porque sí, ahí por supuesto hay muchas diferencias entre unos y otros, pero ese esquema formal de tener que recurrir a una totalidad absoluta, lo tienes en todos estos autores. Por eso se pueden distinguir metafísicas de la trascendencia, en las que hables de un absoluto trascendente, y metafísicas de la inmanencia, donde ese absoluto sea inmanente y sea, digamos, ese Dios esencia de todas las esencias, el Deus ibe natura de Spinoza, o lo que sea. O sea, ya digo, hay un montón de variantes, pero no salimos de ninguna, o sea, no salimos de ello. Por eso, cuando, siguiendo a Santo Tomás, hablamos de un conocimiento universal y necesario, no estamos diciendo que sea un conocimiento absoluto y divino. Lo único que nos hace falta es poder aprender la esencia por abstracción, como dijimos en su momento, y formular un juicio. Mediante estas operaciones formamos conceptos, los relacionamos en definiciones, sacamos nuevas conclusiones, pero siempre en estas operaciones hay una relación intencional con el objeto conocido. El entendimiento no está cerrado en sí mismo, sino vuelto a la realidad, mediante los sentidos, gracias a los cuales puede abstraer. Y ese conocimiento, como habíamos dicho, es susceptible de crecimiento y de perfeccionamiento, sin necesidad de negar el conocimiento anterior. O sea, no es que digas que lo anterior sea falso, sino que lo vas enriqueciendo para solucionar un nuevo problema o para conocer algo de una manera más clara. Bien, también esto es importante, junto con las dos operaciones del entendimiento, lo que sería la aprehensión de la esencia y el juicio, también Santo Tomás habla de dos reflexiones del entendimiento sobre sí mismo. La conciencia o reflexión primera, mediante la cual uno es consciente de sus operaciones y de las ideas que produce mientras las está produciendo. Simplemente te das cuenta de que las produces sin entrar en mucho más. Tú ves un árbol y te das cuenta de que estás viendo un árbol. Pero es distinto la reflexión segunda,
que reflexiona sobre las operaciones que ya se han realizado. Por ejemplo, tú formas una serie de ideas y luego puedes, por así decir, cerrar los ojos y pensar en esas ideas que has formado para analizarlas. Aquí fijaos que la relación intencional se daría entre el sujeto que conoce y el objeto ideal, no tanto entre el sujeto y el objeto real exterior. Lo que sí es importantísimo es que estas reflexiones son posteriores al acto del conocimiento y son el resultado de que el entendimiento es capaz de volver sobre sí mismo de manera inmaterial. Tanto en la primera, tú estás pensando algo y te das cuenta que estás pensando, o en la segunda, tú estás pensando algo, dejas de pensar en el resto de las cosas y te pones a analizar ese pensamiento. Un poco como cuando uno ha realizado, ha hecho durante el día pues la actividad tal otra, luego llega por la tarde y se pone a escribir su diario. O uno llega el momento de la noche y se pone a hacer el examen de conciencia. Claro, evidentemente lo que no puede existir es una persona que dedique las 24 horas del día a escribir su diario. Un examen de conciencia que consista todo el día en estar haciendo el examen de conciencia. Claro, eso sería para volverse loco, y hay más de uno que va en esa dirección. Pero en Santo Tomás ya veis que eso no es así. O sea, tú realizas un determinado acto, en la medida que lo realizas te das cuenta de lo que estás realizando y luego en la reflexión segunda puedes volver sobre ese acto. En los animales también hay una cierta conciencia sensible, en cuanto que el sentido superior, lo que se llama el sentido común, capta si está actuando el sentido inferior, pero el sentido superior ya está controlado solo por el instinto. Por eso, como no tienen nada superior al instinto, no pueden controlar al instinto. El instinto está ya ahí y basta, deben seguirlo. El hombre es capaz de captar que existe, pero solo cuando su entendimiento se pone en acto mediante algún conocimiento. Fijaos que nosotros nos damos cuenta de que conocemos, pero como nuestro entendimiento habitualmente está en potencia, tiene que ponerse en acto, por así decir, para que al estar en acto el mismo entendimiento capta que está entendiendo. Mientras que los ángeles, como siempre tienen el entendimiento en acto, se entienden inmediatamente a sí mismos. Su entendimiento está naturalmente en acto. Nosotros pensamos que, por ejemplo, cuando dormimos, obviamente, el entendimiento no está en acto. Sí, hay toda una serie de funciones cerebrales, pero no es que estemos pensando ni nada de eso, simplemente vagan por ahí las diversas imágenes. Por eso, es completamente absurdo, y eso fue muy típico de la modernidad, fundamentar el conocimiento en la conciencia. No, más bien hay que decir que la misma raíz de nuestro conocimiento intelectual, el alma intelectiva, es la que explica el conocimiento intelectual y la conciencia, pero la conciencia es siempre posterior. Fijaos que lo indica el mismo nombre. Conciencia quiere decir cum scientia, con la ciencia, con el conocimiento. Tú tienes el conocimiento y después tienes la conciencia de ese conocimiento. Por eso carece de sentido decir que nosotros intuimos inmediatamente la esencia de nuestra alma, que era un poco el problema de Descartes. Pienso, luego existo, luego soy una cosa pensante, soy una res cogitans. No, tú te das cuenta de que existes, bien, pero que tú seas una cosa material, una cosa espiritual, de un tipo, de otro, eso ya hay que pararse y pensarlo. Tú no tienes ahí ninguna intuición de ese estilo. O peor todavía, pensar que tenemos esa intuición de la esencia divina o que tenemos esa intuición de la totalidad y a partir de eso podemos luego conocer el resto de las cosas o las ideas o lo que sea. O sea que, como veis, la tentación esta del ontologismo vuelve a aparecer una y otra vez, solo que con diversos collares o con diversos trajes, pero es siempre acabar recurriendo a un absoluto inmanente. Ya os he dicho que si se formula el conocimiento a partir de una realidad, como es nuestra alma intelectiva, espiritual, o sea que puede realizar una operación fuera de la materia, no hace falta recurrir a estas totalidades absolutas ni a cosas de este estilo. Bien, pues con esto cerramos ya lo del conocimiento, que como veis nos ha llevado bastante lejos, pero quería que quedara muy claro. Hace falta recordar que nosotros podemos alcanzar ese conocimiento universal, pero eso no quiere decir que tú tengas que captar ni la esencia divina ni nada por ese estilo. Ahora, supuesto esto, la otra gran operación humana
que es fundamental para nuestra relación con Dios es la libertad. Es el fruto de la voluntad, es inseparable de un conocimiento universal y lo que habíamos dicho ya antes, si el hombre no fuera libre, toda la predicación evangélica con la invitación a la conversión sería una cosa completamente absurda. No vas a invitar a alguien a convertirse si tal persona no es libre para actuar. Todas las llamadas a la alianza que hay en el Antiguo Testamento resultarían completamente absurdas. Lo que pasa es que a lo largo de la historia no han faltado sistemas que negaran la libertad al hombre. Fijaos que los podríamos agrupar en tres grandes bloques, aunque digamos se solapan un poco unos y otros. Tenéis el fatalismo antiguo, en el cual todo está causalmente predeterminado desde el principio. Y lo que llamamos libertad es simplemente un signo de nuestra ignorancia, porque no sabemos qué es lo que va a pasar, eso lo llamamos libertad, pero en realidad estamos completamente determinados. Esto sería un poco todo el tema del hado, del destino de los antiguos, esas tragedias griegas, de lo de Edipo, que al final está determinado a matar a su padre y casarse con su madre y todo ese tipo de dramones que al final, digamos, es una cosa así tan dramática que se puede pasar facilísimamente de lo sublime a lo ridículo. Ese sería, digamos, el fatalismo antiguo más clásico, que en ese sentido pocos autores fueron capaces de escapar del fatalismo. Aristóteles sí que, por supuesto, quiso huir del fatalismo, pero pensad que todos los estoicismos acabaron cayendo en un cierto fatalismo. En el mismo neoplatonismo, esa afirmación de Plotino de que a unos les toca ser buenos y a otros les toca ser malos, porque eso es el desenvolvimiento del uno, o sea, eso eran cosas que estaban bastante presentes. La versión moderna de esto era la que se apoyaba en la ciencia de Newton. Es decir, aquí ahora el determinismo viene porque hay una serie de leyes que son absolutas, son a priori de cualquier cosa, todo depende de esas pequeñas leyes, igual que de los pocos axiomas de la geometría de Euclides depende toda la geometría, pues lo mismo con las leyes y todo está perfectamente determinado. Ya os comenté que Newton era bastante más prudente respecto a esto, o sea, veía sus leyes simplemente como una explicación fenoménica, servían para explicar los fenómenos, pero tampoco es que fuera una cosa así absoluta. Ya os comenté que Newton era muy dado a cosas de alquimia y de magia y de interpretación cabalística, cosas de estas. Luego los volterianos o los que digamos, instrumentalizaron, no, pero él, digamos, tenía otras aficiones además de la física y las matemáticas. Y por último, ya desde el siglo XIX, estaría la versión del historicismo. Vinculado a la herencia de Hegel, las acciones del hombre son expresión de condicionamientos históricos, pero no tanto en un sentido materialista, sino como si existiera un espíritu absoluto que se va desenvolviendo, que se muestra en el espíritu individual, pero se supera en el espíritu objetivo, eso se encarna en el Estado, todas esas cosas que luego dieron lugar a una gran cantidad de totalitarismos en el siglo XIX. Pensad, por ejemplo, que Marx realiza una inversión de planteamientos hegelianos, pero al final acaba negando el valor que tiene cada individuo, que tiene cada persona, y lo considera como un engranaje de esa totalidad. O sea que es una variante del planteamiento de Spinoza, solo que unido a sociología, unido a economía, ese tipo de cosas. Eso en el tema del marxismo. Pensad, por ejemplo, el nacionalsocialismo, que no dejaba de ser un socialismo, o sea, este planteamiento totalitario de reducir el individuo a la sociedad, solo que más hegeliano, como la muestra de un espíritu absoluto que se encarnaba en el espíritu del pueblo y todas este tipo de cosas, y tenía que aparecer una figura así milagrosa que fuera el que encarnara ese espíritu del pueblo. Todo esto son cosas que, por desgracia, asolaron la civilización al final del XIX y principio del XX. Como veis aquí, todos estos negadores, en el fondo, estaban defendiendo un absoluto inmanente al mundo, que es completamente distinto del Dios bíblico y trascendente. Claro, lógicamente, si tú niegas que el absoluto sea trascendente, ¿cómo defiendes que sean importantes los individuos, que haya libertad, todas estas cosas? Es completamente imposible, porque si para ti el absoluto es lo que tienes delante de tus narices, olvídate ya de la libertad, olvídate de la contingencia.
Todo eso tiene ese carácter de necesidad porque tiene ese carácter absoluto y luego eso se puede expresar en el Estado, en una doctrina política o en lo que sea. Mientras que si tú sitúas el absoluto como algo trascendente al mundo, ya es distinto. Entonces ya cabe el mundo de la contingencia, la libertad, todas estas cosas. Y lo malo es que frente a estos absolutos inmanentes, en lugar de situar, como el Dios bíblico, el absoluto en algo trascendente y creador, lo que hicieron fue negar el absoluto y negar la causalidad y decir que no existían leyes porque en el fondo las leyes de la naturaleza eliminaban la libertad, no había ninguna regularidad, todo era un caos, lo único importante es la existencia individual, pero claro, en el fondo esto era, diríamos, renunciar a pensar, o sea, sería quedarte simplemente con el dato concreto. Además, luego esto, o sea, aquí se podría ver incluso restos del antiguo empirismo, de individualismo. Lo que pasa es que estos existencialismos eran mucho más cosa de novelones franceses del principios del siglo XX, como una clara reacción a estas cosas de tipo hegeliano o estos totalitarismos. Frente a eso, el existencialismo, pero repito, a veces tenía más de cosa literaria que de una argumentación realmente seria. La clave es que tú puedes hablar, por supuesto, de necesidad de leyes de la naturaleza, pero, como ya dijimos, a posteriori respecto a las causas. Por tanto, estas leyes de la naturaleza no van a tener una necesidad absoluta, no van a ser un a priori, sino que un a posteriori de las causas. Primero tienes las causas y a partir de las causas formulas las leyes. Cuando cambien las causas, cambiarán las leyes. O sea, no es que exista como un absoluto ahí de leyes a modo de... porque acordaos que lo de las leyes de la naturaleza matemáticas es una versión más de las ideas platónicas, esas ideas que son como números, vistas como proporciones, es la enésima variante de la misma cosa. Entonces, estas causas son bastante regulares y te permiten formular, como ya dijimos, entre comillas, leyes. Pero atención, que estas causas no dejan de ser contingentes y por tanto van a dar lugar a la libertad. ¿En qué va a consistir el acto libre? Pues el acto libre es por el que el hombre se convierte en causa consciente de sus propias acciones. O sea, él conoce cuáles son sus acciones, conoce cuál es la causa y por eso las puede ir modificando. Pero atención, causa consciente no quiere decir que tú seas esa res cogitans que controlas absolutamente todo, que tengas que saber en cada momento, paso a paso, todo lo que influye en nuestra decisión. Eso solo lo podemos analizar al final. Lo que sucede es que podemos ir actuando conforme conocemos. Por eso tenemos conciencia en el sentido que hemos explicado del apartado anterior. Tú puedes ir haciendo una cosa, te das cuenta de que la estás haciendo, puedes modificarla, si ves que no es acorde pues, a alguno de tus principios, alguna de tus ideas, etc. O sea, el hombre es causa contingente y libre. No es que en el hombre no haya causa o que el hombre sustituya las causas, no, es que es causa contingente y libre. Fijaos que en este sentido, bastantes se han hecho ya toda una serie de experimentos a partir de Libet. Sobre esto en el libro de nuevo, el de Bastiat, de la física de la información, quiero recordar que el artículo 6º trataba de la neuroética y ahí hablaba un poco cómo algunos han aprovechado estas cuestiones de la neurofisiología para negar la libertad, porque hay toda una serie de experimentos en los cuales resulta que cualquier persona, antes de ser consciente, por ejemplo, de que quiere levantar la mano, ya se han activado en su cerebro pues determinados circuitos neuronales. Entonces algunos han dicho, entonces el hombre no es libre. Por supuesto que es libre. Lo que no tiene es esa conciencia cartesiana. Tú, antes de que quieras levantar la mano, se van a activar determinadas cosas en el cerebro, pero evidentemente luego puedes decidir que esa mano se baja, etcétera, o puedes hacer una cosa o puedes hacer otra. Es decir, que el que tú estés en medio de una serie de causas que tienen sus propios sistemas cerebrales, etcétera, no quiere decir que tú no la puedes controlar. Lo que no puedes es, diríamos, como separarte completamente del todo y ver absolutamente todos los procesos e irlos determinando. Eso no. O sea, una libertad de tipo cartesiano no tenemos, pero sí podemos intervenir, como vamos conociendo las cosas que vamos haciendo, podemos intervenir sobre ellas. Lo que pasa en esto
Nos podríamos detener más, pero el que quiera profundizar en el artículo 6 sobre la neuroética, en ese artículo, en el libro de Basti, lo tenéis con mucho detalle. Lo que sí queda claro es que un universo perfectamente determinista excluye la posibilidad de la libertad. Pero lo que pasa es que tenemos que salir de la alternativa. O todo determinismo o todo azar. No. Hay una cierta necesidad en el mundo material, hay unas causas, hay una dependencia en el ser de unas cosas respecto a otras, pero no es una necesidad absoluta que se pueda reducir a unas pocas leyes que se acaban explicando a sí mismas, porque eso ya hemos visto que al final daría lugar simplemente a contradicciones y no explicaría nada. O sea que tenemos un universo que está ordenado, pero un universo donde hay una base que es bastante caótica, todo el tema de la materia prima o del vacío cuántico, pero ahí hay unas causas. Estamos nosotros especialmente como criaturas libres que podemos decidir libremente, también dentro de unos límites, como veremos inmediatamente. Así que lo dejamos aquí ya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.